El desafío de los brujos al padre Luis Toro. Había una vez en las tierras cálidas de Venezuela un sacerdote llamado Luis Toro. No era un sacerdote común, su fe era inquebrantable, y su dedicación a la enseñanza y la apologética lo había llevado a ser un misionero internacional de renombre. Pero su fama también atrajo la atención de fuerzas oscuras. En una comunidad donde residía, había un grupo de brujos que se habían sentido amenazados por la presencia del padre Luis. Su mensaje de fe y amor en Dios estaba tocando los corazones de la gente, y los brujos temían perder su influencia y poder. Los brujos se reunieron en secreto, sus rostros ocultos por la sombra de la noche. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación mientras discutían cómo enfrentarse al sacerdote que estaba desafiando su dominio. «Debemos hacer un pacto con Satanás», dijo uno, su voz temblorosa pero decidida. «Solo así podremos destruir al cura». Los demás asintieron, aunque el miedo se apoderó de algunos. Sabían que estaban jugando con fuego, pero la desesperación los llevó a seguir adelante. Viajaron a los lugares más oscuros y recónditos, donde la brujería era más fuerte, y allí realizaron su pacto con Satanás. Invocaron espíritus malignos y les ordenaron atacar al padre Luis Toro. Pero algo salió terriblemente mal. Los espíritus invocados se negaron a irse. Uno de ellos habló con una voz que heló la sangre de los brujos. «Yo con ese cura no me puedo enfrentar. Pero yo no me voy de aquí. Me quedo en alguno de ustedes». El terror se apoderó de los brujos. Habían jugado con fuerzas que no podían controlar, y ahora uno de ellos estaba poseído por el espíritu que habían invocado. Una de las brujas, ahora gravemente enferma y muriendo, buscó al padre Luis en desesperación. Su cuerpo estaba demacrado, su piel pegada a los huesos. Con lágrimas en los ojos, le confesó lo que habían hecho y le pidió perdón. El padre Luis la miró con compasión y amor. No había ira en sus ojos, solo una profunda tristeza por lo que habían hecho. Pero también había esperanza. Y en ese momento, el padre Luis comenzó el sacramento de la confesión con la bruja. Le explicó que la confesión no era simplemente un acto humano, sino un encuentro con Dios mismo, que perdona los pecados a través del sacerdote. Citó las palabras de la Biblia en San Juan 20, verso 21 en adelante, donde Jesús otorga a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. «Vamos a orar», dijo suavemente. «Dios te puede perdonar». Y así, en un acto de fe y amor, el padre Luis Toro comenzó a orar por la mujer, realizando una especie de exorcismo para expulsar el demonio que la estaba matando. La habitación se llenó de un olor a azufre, y la mujer chilló en agonía. Pero el padre Luis continuó orando, su voz firme y segura, su fe inquebrantable. La bruja, conmovida y arrepentida, confesó sus pecados y recibió la absolución del padre Luis. La paz y el amor de Dios llenaron su corazón, y supo que había sido verdaderamente perdonada. Finalmente, el demonio fue expulsado, y la mujer cayó al suelo, exhausta pero libre. El padre Luis la bendijo y le aseguró que Dios la había perdonado. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente, y la gente comenzó a ver al padre Luis no solo como un sacerdote, sino como un guerrero de Dios, un hombre que se había enfrentado a las fuerzas oscuras y había salido victorioso. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los brujos aún estaban allí, y el padre Luis sabía que debía continuar su misión. El despertar de la verdad. La victoria del padre Luis Toro sobre los brujos no pasó desapercibida. Su fama creció, y con ella, la ira y la desesperación de aquellos que practicaban la brujería. Pero el padre Luis no se dejó intimidar, su misión era clara, y su fe en Dios era su guía. En sus sermones, comenzó a hablar abiertamente sobre la brujería y cómo era una herramienta de Satanás. Sus palabras eran fuertes y apasionadas, y la gente comenzó a escuchar. La brujería no viene de Dios, proclamaba desde el púlpito. Es una mentira, una ilusión creada por aquellos que quieren engañar y controlar. No debemos caer en sus trampas.
Sus palabras resonaban en los corazones de la gente, y muchos comenzaron a alejarse de las prácticas oscuras que una vez habían aceptado. Pero no todos estaban contentos con el mensaje del Padre Luis. Los brujos, ahora más desesperados que nunca, comenzaron a tramar en secreto. Sabían que no podían enfrentarse directamente al sacerdote, pero tal vez podrían encontrar otra manera de silenciarlo. Mientras tanto, el Padre Luis continuó su misión, viajando de comunidad en comunidad, llevando su mensaje de amor y fe. En cada lugar, encontraba historias de personas afectadas por la brujería, y su corazón se llenaba de compasión y determinación. En una comunidad, conoció a una madre y su hija, víctimas de un brujo que había abusado de ellas bajo el pretexto de curarlas. La ira y la tristeza llenaron al Padre Luis, pero también la determinación de luchar contra esta injusticia. «Esto no puede continuar», declaró. «Debemos enfrentarnos a estos engaños y mostrar al mundo la verdad». Y así, comenzó una campaña para educar a la gente sobre la brujería y cómo reconocer y evitar sus trampas. Organizó talleres, debates y charlas, y su mensaje comenzó a extenderse. Pero los brujos no se quedaron de brazos cruzados. Comenzaron a difundir rumores y mentiras sobre el Padre Luis, tratando de manchar su reputación y silenciar su voz. El Padre Luis se enteró de estos ataques, pero no se dejó desanimar. Sabía que estaba en una batalla espiritual y que la verdad prevalecería. «El mal puede gritar y rugir», dijo a sus seguidores, «pero la verdad siempre será más fuerte». Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y no permitir que nos desvíen del camino. Y así, la batalla continuó, con el Padre Luis enfrentándose a las fuerzas oscuras con la fuerza de su fe y la verdad de su mensaje. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los brujos estaban preparando algo que pondría a prueba la fe y la determinación del Padre Luis como nunca antes. La trampa de la brujería, la resistencia del Padre Luis. La batalla entre el Padre Luis Toro y los brujos se intensificó. La palabra del sacerdote estaba llegando a más y más personas, y la brujería estaba perdiendo terreno. Pero los brujos no estaban dispuestos a rendirse. En las sombras, comenzaron a tramar una conspiración para silenciar al Padre Luis de una vez por todas. Recurrieron a la política y a la influencia, buscando aliados en lugares altos que pudieran ayudarles a detener al sacerdote. Usaron su magia y sus encantamientos para engañar y manipular, y poco a poco, comenzaron a tejer una red de mentiras y engaños. Mientras tanto, el Padre Luis continuó su misión, sin saber lo que se estaba gestando en su contra. Viajó a nuevas comunidades, llevando su mensaje de amor y fe, y tocando los corazones de aquellos que lo escuchaban. En una pequeña aldea, conoció a una joven que había sido víctima de un hechizo de amor. Su historia era trágica y conmovedora, y el Padre Luis se sintió impulsado a ayudarla. «La brujería no puede controlar el amor», le dijo, sus ojos llenos de compasión. «El amor verdadero viene de Dios, y no puede ser manipulado o forzado». Y así, comenzó a orar por la joven, pidiendo a Dios que rompiera el hechizo y liberara su corazón. La joven lloró, sus lágrimas mezcladas con esperanza y gratitud, y poco a poco, el hechizo se rompió. La noticia de este milagro se extendió rápidamente, y la fama del Padre Luis creció aún más. Pero también lo hizo la ira y la desesperación de los brujos. La conspiración estaba en marcha, y los brujos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para detener al Padre Luis. Usaron su influencia para difamarlo, acusándolo de ser un charlatán y un falso profeta. Los rumores comenzaron a circular, y algunos comenzaron a dudar del Padre Luis. Pero él no se dejó desanimar. Sabía que estaba en el camino correcto y que la verdad prevalecería. «La oscuridad puede tratar de ocultar la luz», dijo a sus seguidores, «pero la luz siempre encontrará una manera de brillar». Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y no dejarnos engañar por las mentiras y los engaños. Pero la conspiración estaba ganando terreno, y los brujos estaban cada vez más cerca de su objetivo.
Lograron convencer a algunos líderes políticos y religiosos de que el padre Luis era una amenaza y comenzaron a presionar para que se le silenciara. El padre Luis comenzó a sentir la presión, pero no se dejó intimidar. Sabía que estaba en una batalla espiritual y que debía mantenerse fuerte. La verdad prevalecerá, declaró, su voz llena de determinación. No importa cuánto traten de silenciarme, no me rendiré. Continuaré llevando el mensaje de Dios a aquellos que lo necesitan. Y así, la batalla continuó, con el padre Luis enfrentándose a fuerzas cada vez más poderosas y oscuras. Pero su fe era fuerte, y estaba dispuesto a luchar hasta el final. La prueba de la fe. La conspiración contra el padre Luis Toro alcanzó su punto culminante. Los brujos, utilizando su influencia y manipulación, lograron convencer a algunos líderes de la iglesia y del gobierno de que el padre Luis era una amenaza que debía ser detenida. Se inició una investigación en su contra, y sus sermones y enseñanzas fueron escrutados y cuestionados. La presión aumentó, y algunos de sus seguidores comenzaron a alejarse, temerosos de las represalias. Pero el padre Luis no se dejó desanimar. Su fe en Dios era inquebrantable, y sabía que estaba en el camino correcto. La verdad siempre prevalecerá, decía a quienes todavía lo apoyaban. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en que Dios nos guiará a través de esta prueba. Mientras tanto, los brujos celebraban en secreto, creyendo que su plan estaba funcionando. Pero en su arrogancia, no se dieron cuenta de que estaban jugando con fuerzas que no podían controlar. La investigación contra el padre Luis continuó, y se le sometió a interrogatorios y pruebas. Pero en cada paso, su fe y su integridad brillaban. No tengo nada que ocultar, declaraba con calma. Mi misión es llevar el amor y la verdad de Dios a aquellos que lo necesitan. No me rendiré ante las mentiras y los engaños. La gente comenzó a ver a través de la conspiración, y poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Los brujos fueron expuestos, y sus mentiras y manipulaciones quedaron al descubierto. La investigación contra el padre Luis fue finalmente desestimada, y su nombre fue reivindicado. Pero la batalla había dejado cicatrices, y el sacerdote sabía que su misión estaba lejos de terminar. La oscuridad siempre tratará de ocultar la luz, dijo a sus seguidores, su voz llena de sabiduría y experiencia. Pero debemos continuar brillando, sin importar cuán oscuro parezca el camino. Y así, el padre Luis continuó su misión, llevando su mensaje de amor y fe a nuevas comunidades y tocando los corazones de aquellos que lo escuchaban. Los brujos, por su parte, fueron derrotados y desacreditados. Pero en lugar de arrepentirse, se retiraron a las sombras, esperando una nueva oportunidad para atacar. La batalla entre el bien y el mal continuó, con el padre Luis como un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad y engaño. La luz triunfante. La batalla entre el padre Luis Toro y las fuerzas oscuras de la brujería había sido larga y ardua. Pero a través de todo, el padre Luis había permanecido firme en su fe y en su misión. Después de la conspiración fallida, su fama creció aún más, y su mensaje comenzó a resonar en todo el país y más allá. La gente venía de lejos para escucharlo hablar, y sus enseñanzas sobre el amor, la fe y la verdad tocaron innumerables corazones. Pero el padre Luis sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La brujería y las fuerzas oscuras aún estaban presentes, y había mucho trabajo por hacer. Debemos continuar llevando la luz a aquellos que están en la oscuridad, decía a sus seguidores. La batalla no ha terminado, y debemos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestro camino. Y así, continuó su misión, viajando a nuevas comunidades y enfrentándose a nuevos desafíos. En cada lugar, encontraba historias de dolor y sufrimiento causados por la brujería, pero también encontraba esperanza y fe en aquellos que estaban dispuestos a escuchar. En una pequeña aldea, conoció a un hombre que había sido víctima de un hechizo de maldición. Su vida había sido destruida, y estaba desesperado por encontrar ayuda. El padre Luis lo miró con compasión y amor y le dijo: «La maldición no tiene poder sobre ti si crees en Dios.
Vamos a orar juntos, y verás cómo la maldición se rompe. Y así, oraron juntos, y el hombre fue liberado de la maldición. Su vida comenzó a mejorar, y su fe en Dios creció. La noticia de este milagro se extendió, y más personas comenzaron a buscar al Padre Luis para recibir ayuda y orientación. Los brujos, mientras tanto, se habían retirado a las sombras, derrotados pero no destruidos. Sabían que el Padre Luis era fuerte, pero aún creían que podrían encontrar una manera de derrotarlo. Pero el Padre Luis no tenía miedo. Sabía que estaba en el camino correcto y que la verdad y el amor siempre prevalecerían. La oscuridad puede tratar de ocultar la luz, decía a menudo, pero la luz siempre encontrará una manera de brillar. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y no dejarnos desviar del camino. Y así, la historia del Padre Luis Toro continuó, una historia de fe, amor y determinación en la cara de la oscuridad y el engaño. Su vida es un testimonio de lo que es posible cuando creemos en Dios haciendo oración y ayuno, y estamos dispuestos a luchar por lo que es correcto. La batalla entre el bien y el mal es grande, pero la historia del Padre Luis nos enseña que con fe, amor y verdad, la luz siempre prevalecerá. Citas bíblicas para reflexionar. Sabiduría 2, verso 24, la envidia y la muerte. La cita de Sabiduría 2, verso 24, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza destructiva de la envidia. La envidia es un sentimiento que surge cuando deseamos algo que otra persona posee. Puede ser material, como una posesión, o inmaterial, como una cualidad o habilidad. La envidia es peligrosa porque nos aleja de la gratitud y la satisfacción con lo que tenemos. Nos lleva a compararnos con los demás y a sentirnos insatisfechos, lo que puede llevar a la amargura y la hostilidad. En el contexto bíblico, la envidia del diablo llevó a la rebelión contra Dios y, finalmente, a la introducción de la muerte en el mundo. Esta cita nos invita a reflexionar sobre cómo la envidia puede corroer nuestras almas y llevarnos por un camino oscuro y destructivo. Nos llama a cultivar la gratitud y a alegrarnos por los éxitos y bendiciones de los demás, en lugar de envidiarlos. San Juan 20, verso 22, el poder del perdón. En San Juan 20, verso 22, Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Esta cita es fundamental en la comprensión católica del sacramento de la confesión. La confesión no es simplemente un acto humano de admitir errores, es un encuentro con Dios mismo, que perdona los pecados a través del sacerdote. La cita de San Juan subraya la autoridad y el poder que Jesús otorgó a los apóstoles para perdonar pecados en su nombre. Esta enseñanza nos recuerda que el perdón es una parte esencial de nuestra fe. No importa cuán graves sean nuestros pecados, siempre hay esperanza y redención a través del amor y la misericordia de Dios. Nos llama a acercarnos a Dios con corazones arrepentidos y a recibir su perdón con gratitud y humildad. Deuteronomio 18, verso 10, la condena de la brujería. Deuteronomio 18, verso 10, dice: «Que no se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero». Esta cita condena explícitamente la brujería y las prácticas ocultas. La brujería y las prácticas ocultas son peligrosas porque nos alejan de Dios y nos llevan a confiar en fuerzas y poderes que no provienen de Él. La Biblia nos advierte contra estas prácticas porque pueden llevarnos por un camino oscuro y destructivo, alejándonos de la verdad y la luz de Dios. Esta cita nos llama a confiar en Dios y en su providencia, en lugar de buscar respuestas y poder en prácticas oscuras y prohibidas. Nos recuerda que nuestra fuerza y guía deben venir de Dios y que debemos evitar todo lo que nos aleje de Él. Las citas de Sabiduría 2, verso 24, San Juan 20, verso 22, y Deuteronomio 18, verso 10, nos ofrecen una profunda reflexión sobre la envidia,
el perdón y la brujería. Nos enseñan a evitar la envidia y a cultivar la gratitud, a acercarnos a Dios con corazones arrepentidos y a recibir su perdón, y a evitar las prácticas que nos alejan de Él. Estas enseñanzas son fundamentales para nuestra fe y nuestra vida espiritual. Nos llaman a vivir con integridad, amor y fe, confiando en Dios y siguiendo su camino de verdad y luz. Nos recuerdan que, a pesar de nuestros errores y pecados, siempre hay esperanza y redención a través del amor y la misericordia de Dios.